el tiempo del ministerio público del Señor Jesús. Vamos a repetir nuevamente este versículo. Ya ya están conectados nuestros hermanos. Bienvenidos todos los que estén llegando a esta novena lección de Cristología en el panorama bíblico de la redención. ¿Por qué lo repetimos? ¿Qué pereza siempre repetirlo? No. Gloria a Dios que lo repetimos porque necesitamos recordar que el Señor Jesús le dijo al Padre en Hebreos 17, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad, así como está escrito en el rollo acerca de mí, o de acuerdo a lo que digan las escrituras. He venido a cumplir tu voluntad. ¿Y que estaba escrito de Cristo en las escrituras desde antes, mucho antes? Génesis 3:15 nos dice que estaba escrito que un descendiente de Eva le iba a aplastar la cabeza a la descendencia de la serpiente. Entonces Cristo llegó con esa tarea muy definida. No era una tarea nada fácil, tenía que cumplir muchísimos requisitos, varios de ellos ya los hemos visto, y durante el ministerio del Señor Jesús vamos a ver cómo cada paso que el Señor daba se relacionaba con la tarea que el Padre le había encomendado. Él tenía que vencer al enemigo en el mismo terreno donde Adán perdió la pelea, ¿sí? Él venía a recuperar aquello que Adán había perdido. Y entonces vimos que en Mateo 3 el Señor acude a las aguas, es bautizado por Juan y se oye una voz en el cielo que dice, ¿qué dice la voz en el cielo? Este es mi hijo, ¿cierto? Mi hijo, no solo mi hijo amado, y no solo mi hijo amado, sino mi hijo amado en quien me complazco, en quien me deleito, lo más bello, ¿sí? El que produce placer, deleite a mi alma, dijo el Padre. Y eso lo escucharon en los cielos, en la tierra y también en los infiernos. Y entonces el diablo, según lo que estamos viendo, dijo, ¿ah, sí? ¿El hijo amado? ¿El hijo amado? Vamos a ver si sí. Y dice la palabra que justo un versículo después, el Señor, guiado por el Espíritu, fue al desierto. Y cuando llegó al desierto, el propósito de ese paseo por el desierto era que Satanás lo tentara. Y uno dice, qué cruel, Dios mío, qué duro. Era muy necesario que el Hijo fuera tentado, porque solo siendo tentado y venciendo la tentación iba a adquirir la capacidad para socorrernos a todos los que somos tentados. Eso dice Hebreos 2. Amén, hasta ahí. Entonces, este es mi hijo amado, dijo el Padre. Y entonces en Mateo 4, el diablo le dice, así, si eres el Hijo de Dios, o sea, si es verdad eso, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso está en Mateo 4, del 1 al 4. Simplemente lo vamos a mencionar porque de esto ya hablamos muchísimo. El diablo le ofrece al Señor Jesucristo la posibilidad de que utilice su poder de hijo, el poder de la palabra creadora, para que independiente del Padre vuelva las piedras pan y supla su necesidad primaria, la necesidad que tenía en ese momento de comida. Claramente después de 40 días él estaba con hambre, ¿cierto? Y vemos cómo el Señor responde, bienvenido familia, responde con el escrito está, ¿cierto? Que está en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. El Señor pone por encima de su necesidad física la palabra de Dios. Y entonces el diablo, como Jesús le responde con la palabra, el diablo le dice, ah, sí, bueno, entonces échate abajo, ¿se acuerdan? Que lo llevó hasta el pináculo del templo. Y entonces le dice, échate abajo porque escrito está. Si a ti te gusta mucho el escrito está. Bueno, escrito está que si usted se tira, Dios le va a mandar ángeles. ¿Para qué? Lo protejan, para que no le pase nada. Mejor dicho, si usted es el Hijo de Dios, tírese. Tírese y verá que Dios lo va a proteger, ¿cierto? Indirectamente era una tentación muy sutil para que él utilizara el poder de Dios. Claramente Dios seguramente si él se tiraba pues no iba a dejar que le pasara nada seguramente, pero más allá de eso era como la invitación a que hiciera un espectáculo público con el cual todos los que lo estaban viendo abajo, porque recuerden que el pináculo del templo era la parte más alta donde el sacerdote subía a tocar el shofar y las multitudes veían
veían, o sea, tenían perspectiva visual desde abajo hasta el pináculo. Eso hubiera sido tremendo show, ¿no? Y seguramente si hubiera sido protegido, ángeles lo hubieran guardado, el Señor se hubiera ganado la admiración pública sin necesidad de mucho esfuerzo, ¿cierto? Y seguramente había logrado que muchos lo escucharan y no fuera tan rechazado como fue. El caso es que el Señor Jesucristo responde: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y veíamos que esa segunda respuesta también estaba en el libro de Deuteronomio, ¿cierto? Y averiguamos por qué. Cuando en la Biblia aparece no tentarás al Señor tu Dios, entonces vimos que todo se refiere a algo que sucedió. ¿Quién se acuerda en dónde? ¿En dónde? Sí, pero en un punto. ¿Quién se acuerda de eso? No tienten al Señor como lo tentaron en Masac. Eso, muy bien. En Masac. Y entonces averiguamos qué pasó en Masac. Y era que esta gente tenía mucha sed. Y como siempre hizo un berrinche. ¿Sí? O sea, ¿Dios está con nosotros o no está? Ese era siempre el lenguaje de ellos. Inmediatamente llegaba una prueba, lo que ellos hacían era dudar de las promesas de Dios y dudar de que Dios estaba con ellos e intentar manipular con su quejabanza, ¿sí? Intentar manipular a Dios estresándolo con su queja para que Él obrara a su conveniencia, a la conveniencia de ellos. Ahí el Señor les dio agua de la roca, pero fue después de otro berrinche. O sea, el pueblo de Israel vivió de berrinche en berrinche y el Señor decía que eso era una tentación, o sea que lo tentaron más de 10 veces. ¿Se acuerdan que vimos las 10 veces? Pero fueron oportunidades que el pueblo de Israel, en lugar de agradecer, utilizó para hablar mal de Dios, hablar mal de Moisés y tentar a Dios para que actuara a su conveniencia, manipulado por la actitud del pueblo. Esos fueron el primero y el segundo intento. No los vamos a repetir. Vamos ya directamente al tercero para poder que avancemos. Lo mencioné simplemente como recorderis. Tercer intento. Y está en Mateo 4, del 8 en adelante. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Claramente le ha tenido que mostrar como en visiones espirituales, porque ninguno de los montes, por más alto que fuera, le permitiría ver la totalidad de los reinos, pero le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Seguramente le mostró las civilizaciones, todas aquellas que habían oprimido incluso al pueblo de Israel, ¿sí? Le ha podido mostrar a los asirios, ¿sí? Al imperio asirio, al imperio babilonio, al imperio medo-persa, a los griegos o aún a los romanos, que en ese momento eran tremendo imperio y estaban apabullando al pueblo. Él le mostró todos los reinos de la tierra con mucha gloria y le dijo, verso 9, todo esto te daré, ¿sí qué? ¿Qué tal lo atrevido? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y estuve averiguando en la versión, en la Biblia interlineal, el original de esa palabra postrado. ¿A qué se refería? Ese postrado me adorares en su original griego es la palabra proskuneo. Miren lo que significa. Miren lo que estaba pidiendo el diablo. Significado de besar, como el perro lame la mano del amo. ¿Sí? Es más o menos el significado de la palabra proskuneo. Adoración rendida, adoración postrada. Como el perro lame la mano del amo. Así mismo dice en la Biblia interlineal, la traducción de esta palabra. Miren esto, algo así como agazaparse, postrarse en homenaje, hacer reverencia a, rendición de voluntad. Esa palabra agazaparse es como hacerse muy pequeñito. Ustedes ven cuando nos postramos que uno como que intenta quedar lo más pequeño, es como decirle, tú eres lo más grande y yo soy lo más pequeño. Nunca subvaloren cuando nos postramos delante del Señor, porque cuando nos postramos delante del Señor
además de estarle rindiendo adoración a nuestro Dios, le estamos recordando a Satanás que jamás, jamás lo haríamos delante de Él, porque el único que merece ese tipo de adoración rendida, postrarse en homenaje, es, por supuesto, nuestro Dios. Amén. Eso significa. Y entonces el diablo le estaba pidiendo que no solamente que se arrodillara, porque pronto arrodillarse uno dice, no, pero pues, ¿eso qué tan grave es? El significado de lo que el diablo le estaba pidiendo es, ríndeme tu voluntad. Es lo que hacemos cuando nos postramos delante de nuestro Dios. Le decimos, te rindo mi voluntad a ti. Te adoro porque eres el digno de toda adoración. Te adoro con reverencia. Te doy homenaje. Me hago pequeño para que tú me digas qué hacer. Eso era lo que el diablo quería que Jesús hiciera. Por supuesto, si el Señor hacía eso, no era que se paraba y ya. Donde el Señor Jesús le hubiera hecho caso, había quedado totalmente rendido indefinidamente a la voluntad del diablo. ¿Está claro qué significa ese postrado me adoraré, cierto? El Señor sabía para quién eran sus rodillas dobladas. Me voy a adelantar un momentico, ya nos devolvemos a la tentación en el desierto. Marcos 14:35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto es adoración profunda. Esto era lo que el diablo quería que él hiciera, pero con él, ¿sí? El diablo ya había visto que Jesús había sido adorado. ¿Quién me dice cuándo? Si todavía públicamente no ha salido. Apenas va a iniciar su ministerio. ¿Quién me recuerda cuándo Jesús fue adorado y el diablo se dio cuenta? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí lo vimos. ¿Cuándo fue adorado? Díganlo. Cuando lo estaban bautizando, no, ahí no fue adorado. Ahí fue exaltado por el Padre y reconocido por Juan. Pero postrados lo adoraron los reyes, los magos que fueron a visitarlo, ¿se acuerdan? Y que hizo Herodes movido por el diablo. Buscó quien matara a todos los niños menores de 2 años, ¿sí? Pero el diablo ya había visto cómo adoraban a Jesús desde que era niño. Le dijo, adórame, póstrate así, ¿sí? El Señor sabía para quién era su postración. La Biblia dice que él pasaba noches enteras orando en el monte con su padre. Muchas veces, seguramente, fueron noches postrados delante de su papá. Pero volvamos a la tentación. Y nos vamos a enfocar mucho en esta frase. Si ustedes leyeron con calma, el diablo le dice, todo esto te daré si postrado, gracias, me adorares. Vamos a ver cómo, ya lo leímos en Mateo. Vamos a ver cómo lo dice Lucas. Lucas 4 también habla de la tentación. Un dato curioso es que invierte, no las dice en el mismo orden las 3 tipos de tentación. Lucas 4, versículo 5. Miren qué tremendo esto. Préstenle muchísima atención a lo que vamos a empezar a ver a partir de ese momento para que podamos comprender, no solo en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, la magnitud de esta tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, ojo con esto, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿De quiénes? De los reinos de la tierra. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, o sea, si tú proscuneo, si tú te postras, así como el perro lame la mano de su amo y me adoras, todos estos reinos serán tuyos. ¿Cuál era la propuesta?
yo te entrego la potestad de los reinos del mundo si solo te rindes y me das tu reverencia. Pero no sé si a usted le llama también la atención que el diablo es tan, digamos, atrevido y tan sagaz que le dice, yo tengo potestad sobre los reinos de la tierra, ¿sí? Y te los voy a entregar si tú me adoras. Y uno no encuentra que el Señor Jesucristo le diga, ay, ¿para qué ofrece eso si es mentira? ¿Sí? O sea, el diablo no iba a utilizar un cartucho tan importante para decir una bobada. ¿Están de acuerdo conmigo? Estaba frente al Hijo de Dios. Era una tentación que él tenía que aprovechar. Y entonces, ¿por qué él se atreve a decir, todo esto te daré? ¿Por qué se atreve a decir, a mí me ha sido entregada? ¿Por qué? O sea, ¿con qué autoridad dice eso? ¿Y por qué Jesús no lo contradice? Claramente todo tiene respuesta en la palabra. ¿Por qué se atrevió a ofrecerle eso? Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso con nosotros. Pero mientras tanto, concentrémonos en el Señor, en lo que está viviendo el Señor en ese momento y en esta frase que el diablo le dice, porque a mí me ha sido entregada. Esa palabra en su original es la palabra paradidomi. No importa tanto cómo se dice en griego, pero sí lo que significa. Significa rendirse, ceder, confiar, transmitir, dar, encomendar. Cuando él dice, yo tengo potestad sobre los reinos de la tierra o sobre toda esta tierra, es como si le estuviera diciendo, porque a mí me ha sido rendida, porque a mí me ha sido cedido ese poder, porque a mí me ha sido confiado ese poder, porque a mí me ha sido transmitido o me ha sido encomendado ese poder. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Ok. Vamos a prestarle, por favor, toda la atención a la palabra para que el Señor nos explique claramente y sobre todo nos explique también, ¿y eso qué tiene que ver con nuestra vida? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo así que a mí me ha sido entregada? ¿Cómo así que yo te puedo dar los reinos de la tierra porque tengo potestad sobre los reinos de este mundo? ¿Cómo ocurrió que el diablo pueda ser tan sagaz de decir algo así y de esa manera intentar poner al Señor en jaque, ofreciéndole una manera fácil de reinar evadiendo la cruz, una manera fácil de tomar el poder de los reinos evadiendo la cruz? Y para poder responder eso tenemos que irnos a Génesis. Génesis 1 del 27 al 28. Dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen. Amén. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, o sea, ejerzan autoridad y dominio sobre la tierra. Señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Claramente, Dios le entregó al hombre y a la mujer la potestad, el dominio y la autoridad sobre su creación. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Les dio el papel, digamos, protagónico de la creación. Lo más amado de la creación fue el ser humano. Y Dios le delega a Adán esa responsabilidad inmensa de ejercer dominio sobre lo que había creado, sobre la creación, sobre todo lo que había en la tierra. Dios le entrega al hombre y a la mujer esa potestad. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó. Solo sabemos que en Génesis 3 aparece la serpiente claramente tipificando al tentador del que tanto estamos hablando en Mateo 4. Aparece en Génesis y de manera muy astuta le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si usted mira la forma, la serpiente hasta signo de interrogación tiene. Es la primera duda que aparece en la Biblia. Es la primera pregunta, porque antes de eso todo era certeza, todo era claro, ¿sí? La instrucción fue clara, pero el enemigo quiso tergiversar la instrucción. Así como lo hizo con Adán, lo sigue haciendo con los hijos de Dios todo el tiempo. Él se aprovecha de cuando no escuchamos bien
para confundirnos con la instrucción de Dios y no dejarnos escuchar claramente o recordar claramente lo que Dios nos ha dicho. Él sabe cómo poner la zancadilla y empezó por Eva, claramente la confundió. Empezó como una de esas señoras bochincheras, como así que Dios le dijo, venga, cuente, con que Dios te dijo, no comas de todo árbol del huerto. Claramente Dios jamás dijo eso. No tenemos ahorita pues el tiempo para devolvernos, pero ustedes que son tan juiciosos, ustedes van a ver exactamente qué le dijo Dios. ¿Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Obvio no. Pero la serpiente empezó a confundir a Eva de esa manera y lo logró. La Biblia dice que Eva fue confundida, ¿sí? Eso dice el apóstol Pablo. Eva fue confundida y fue extraviada en sus sentidos porque además le muestra un fruto. Bueno, a ver si lo tengo acá. Bueno, leamos esto. La propuesta del diablo fue introducir la duda para desconfiar de la instrucción y la intención de Dios. Si él lograba que Adán y Eva cedieran a esa propuesta, estarían cediendo el gobierno delegado sobre la tierra. El diablo ya estaba en rebelión. Satanás ya no era Luzbel, el hermoso ángel sometido a Dios. Para este momento, Satanás ya estaba gobernando sobre una tercera parte de los ángeles del cielo, que son los ángeles caídos, y él ya estaba liderando el reino de la rebelión. Ya lo había logrado con los ángeles. ¿Cuál era el siguiente objetivo? Lo que Dios más amaba. Ya lo logré con los ángeles, voy por el hombre. Si logro complicidad con el ser humano, metí un triple gol. ¿Eso existe? No, ¿cierto? Bueno, un triple punto en... Sí, eso tiene... Eso. Claro, él ya lo había logrado con los ángeles. Le faltaba involucrar en el reino de la rebelión a lo más amado de la creación, al ser humano, ¿sí? Entonces la propuesta fue, con que Dios le dijo eso, es que Dios no quiere que usted sea como Él. Por Dios, no habíamos leído que fueron creados a imagen y semejanza. O sea, ellos ya tenían la imagen y semejanza. Y lo tremendo es que Eva dice que ve el fruto y dice, ay, con este fruto voy a adquirir sabiduría. Ellos ya tenían la sabiduría del Señor. Hemos dicho, ¿qué hombre que no sea sabio es capaz de ponerle nombre a todos los animales? O sea, Adán y Eva era una cosa de otro nivel, ¿sí? Antes de pecar, la mente de ellos era una cosa de otro nivel. Pero la serpiente logró su objetivo confundiendo y haciendo a Eva desconfiar de la palabra de Dios, enredándola. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ¿sí? Para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y como si fuera poco, se lo dio también a Adán. La Biblia dice, ¿cómo? Se lo indujo a él, se lo dio y Adán le hizo caso. Le faltó carácter. Cuando el Señor lo llama le dice, ¿por qué obedeciste la voz de tu mujer? ¿Sí? Qué tremendo eso, ¿cierto? Toma del fruto y le da a su marido. Eva cayó porque fue engañada. Adán transgredió con plena conciencia de estar pasando por alto una instrucción muy clara que él había recibido de Dios. Esa fue la diferencia, ¿de acuerdo? Sí fue Eva la que primero comió, pero el pecado de Adán fue una transgresión directa y plenamente consciente. Y después de eso, dice la Biblia, que por Adán entró el pecado. Romanos 5:12, ni siquiera la serpiente, fue Adán, fue un hombre el que introdujo el pecado. Por eso tenía que ser un hombre el que nos sacara de la esclavitud del pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O mejor dicho, por cuanto todos pecamos. ¿Quién tenía entonces el imperio de la muerte? Hebreos nos dice que el imperio de la muerte lo tenía Satanás. Él ahí ya empezó a gobernar la muerte y toda la influencia de la muerte en el espíritu, alma y cuerpo del ser humano ahora.
Él también participó de lo mismo, está hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Hasta ahí estamos claros? Estoy haciendo un paréntesis para poder comprender por qué Satanás le ofreció eso al Señor y de dónde tomó autoridad para decir yo lo tengo, lero, lero, ¿sí? Yo lo tengo y se lo puedo dar simplemente con que usted se postre. Estamos haciendo un zoom para poder comprender la raíz de esa tentación. Importantísimo esto que sigue. Aspectos importantes a considerar en eso que estamos hablando antes de seguir. La caída del hombre no significó que Dios perdiera el derecho ni su posesión como Señor de toda la creación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso no significa que porque el hombre cayó, entonces el hombre sí le entregó autoridad a Satanás. Entonces, ¿qué pasó con Dios? Se quedó sin autoridad jamás. De los jamases, nuestro Dios es soberano. Es el Dios y Señor de su creación y está por encima de todo lo que ocurre, incluido eso que estaba pasando en el huerto del Edén. Salmo 50, 12 dice, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿De quién es? De nuestro Dios. Eso lo tenemos que tener muy claro para las diapositivas que siguen, para poder comprenderlo. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mejor dicho, nuestro Dios sigue estando en su trono, independiente de lo que esté ocurriendo aquí. Pero no podemos desconocer las consecuencias de lo que acaba de pasar en el huerto del Edén. Satanás ya gobernaba sobre los ángeles caídos antes de la caída de Adán. ¿Tenemos eso claro? Sí, ¿cierto? Satanás ya era Satanás, ya la tercera parte de los ángeles le rendían tributo, le hacían caso y se unieron con él a la rebelión. Y sutilmente lo que les estaba diciendo ahorita, convocó al hombre a ser parte de su propuesta de rebelión. Cuando Adán pecó, o sea, cuando Adán le hace caso y cede su voluntad a la propuesta del diablo, lo que está haciendo es uniéndose al reino de la rebelión, un reino que ya estaba dominado por Satanás. Por eso es que cuando el Señor nos libera, dice que nos sacó, nos tuvo que sacar del reino de las tinieblas, porque estábamos en otro reino, teníamos un rey. Lo supiéramos o no, todos los que vivíamos en pecado antes del Señor teníamos un rey y le rendíamos homenaje a ese rey. No solo un rey, un padre. El padre, nuestro padre era el diablo, ¿sí? Y el Señor viene a sacarnos y trasladarnos al reino de su Hijo. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ok. Cuando Adán pecó, lo que hizo fue, se volvió cómplice de la rebelión que el diablo ya había ganado en el área espiritual. Entonces ahorita la raza humana quedó bajo rebelión, pero Dios es absolutamente soberano. Amén. Amén a eso. En su soberanía, Dios ha permitido que Satanás siga operando en el mundo incrédulo, dentro de los límites que Dios le ha puesto. Porque Satanás le dice, yo los tengo y a quien quiero se los doy. Yo tengo autoridad sobre los reinos, sobre esta tierra. Yo tengo autoridad sobre este sistema. ¿Por qué? La Biblia dice, vamos a responder con la Biblia. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué está encubierto nuestro evangelio? En los cuales, entre los que se pierden, el Dios de este siglo, Dios con minúscula, está hablando del Dios de este mundo, está hablando de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Sí? El Dios de este siglo tiene potestad para cegar el entendimiento de los incrédulos. No es que tenga potestad para volverlos incrédulos, no, es que él aprovecha la incredulidad y la dureza del corazón para cegarles el entendimiento e impedir que puedan llegar a ser salvos, para que no se les ilumine y se les revele
quién es Cristo. Juan 14:30, miren cómo se refiere al tentador el Señor Jesús. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor la tenía muy clara. Si Satanás está operando autoridad, ¿sí? En la parte caída, en las almas de los incrédulos, sí, pero él nada tiene en mí. La buena noticia es que nada tiene en nosotros tampoco. Amén, porque estamos en Cristo. Amo este versículo, aunque es muy fuerte. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está. ¿Sí ven por qué Satanás le ofreció al Señor el mundo? Eso es muy fuerte. Pero gloria a Dios, el Señor, ay, me dio mareo, hace la diferencia. Nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Juan 12:31 está hablando el Señor Jesús y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Claramente se está refiriendo a Satanás. Efesios 2:2, aquí otra vez el apóstol Pablo está diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, está hablando de los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Mucho cuidado con este versículo, leámoslo muy despacito. Estoy tratando de hablar despacio. ¿Me estoy portando bien? ¿Estoy hablando despacio? ¿Me estoy portando bien? ¿Sí? Es que a veces me dicen que hablo muy rápido. ¿Estoy hablando bien, Andreita? Eso. Estoy tratando de leer muy despacio porque de verdad este tema es para procesarlo muy bien, bien masticadito, ¿sí? Así debe leerse la palabra, asegurándonos de entenderla. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme con la forma de quién, del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, o sea, por ahora temporalmente, pero ahora opera. ¿En quiénes opera? ¿Sí ven la diferencia? Él sí está operando en este mundo. ¿Sobre quiénes ejerce el poder? Sobre los hijos de desobediencia. Aprovechando la dureza, la incredulidad de corazón, él manipula, ¿sí? Así es que manipula a los gobiernos, así es que toma presidentes, ministros y personas en alta autoridad y fortalece en el área espiritual también sus principados, potestades, aún territoriales. Él utiliza el corazón incrédulo, la dureza del corazón, de aquellos que quieren seguir viviendo con la corriente de este mundo que él está gobernando. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Ok. La buena noticia, la más bonita de todas. Juan 17:15. Como Dios es tan soberano, Él establece la diferencia. Aquí el Señor Jesús está orando por nosotros, bueno, por sus discípulos, y dice: no ruego que los quites del mundo, porque es que es muy fuerte oír que el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿cierto? Uno dice: no, pues sáqueme de aquí, qué pereza, yo no quiero, ¿cierto? Un mundo de tinieblas gobernado por el príncipe del mal, por la muerte, ¿sí? Por todo lo que se ve en los gobiernos mundanos, en los gobiernos de esta tierra, ¿sí? Por la corrupción, por la crueldad, por la violencia. Exactamente, la angustia, todo lo que hay en este mundo, el afán por el dinero, la angustia, el afán, el corre-corre, el banco llamando. Él dice: no, pero no me los quites del mundo, solo guárdalos del mal, porque aunque están en el mundo, ellos no son del mundo. O sea, aunque Satanás está operando claramente en los aires de este mundo y está gobernando los hilos de este sistema en el que estamos viviendo, él no puede gobernar nuestra vida, porque no somos del mundo, caminamos en el mundo, pero somos de Cristo, y esa es la gran e inmensa diferencia que hay que comprender. Amén, lo tenemos claro, ¿cierto? Ok, otra cosa muy importante. La caída, bueno, lo primero que les dije es que la caída no significó que Dios dejó de ser soberano o perdió el señorío sobre su creación, ¿cierto? Lo segundo, la caída no significó que Dios renunció a la intención de que el hombre gobierne la creación. Claramente Adán
se equivocó con toda, de principio a fin, cedió su autoridad delegada, menospreció la administración que le habían entregado. Pero eso no significa, aún así, que Dios haya renunciado a la intención de que el hombre lo haga bien. Ahora, ¿en quién tiene puesta su esperanza? En nosotros, exactamente. Los que estamos en Cristo, en el segundo Adán, en el Adán que venció. ¿Dónde dice eso? En la palabra claramente. Romanos 8, 19. ¿Qué pasó con la creación? Porque claramente la tierra quedó maldita, ¿no? Maldita será la tierra por tu causa. Quedó mencionado así en Génesis. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Cuando en Génesis sonó, maldita será la tierra por tu causa, porque obedeciste a la voz de tu mujer, también instantáneamente Dios ya estaba dando una luz de esperanza. Él sujetó la tierra y la creación a la esperanza de que alguna vez el postrer Adán iba a venir a aplastar la serpiente, a recuperar lo que se había perdido y a entregarle ahora otra vez una administración delegada a los hijos de Dios para que hicieran parte de la restauración de todas las cosas, incluida la creación del Señor. Amén. Dice, sí, me hice entender con eso. Somos la esperanza de la tierra que fue sujeta a maldición en el Génesis, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice la Biblia que ella está gimiendo por eso. Nosotros somos la iglesia, es la esperanza, amén, es la esperanza. Somos el cuerpo de Cristo y no todo entonces, ya con Cristo, ya nada está perdido. Lo que se perdió en Adán, Cristo lo recuperó. Eso lo vamos a ver después más ampliamente cuando miremos los otros roles del Señor Jesucristo en su ministerio. Pero recuerden que quedamos acá, quedamos en todo esto te daré, ¿cierto? Todo lo que hicimos fue como un paréntesis para poder comprender por qué Satanás fue tan atrevido de decirle todo esto te daré. Satanás, sigamos hablando de esa tentación, le ofreció la vía más rápida, reinar evadiendo la cruz. Le ofreció poder, como lo sigue ofreciendo hoy, ¿sí? Porque sabe que el hombre se desvive por dinero y por poder. Fama, dinero y poder, ¿sí? Fama y poder, a su manera, a la manera rápida. Cientos de artistas a nivel mundial siguen de verdad rindiendo su alma al diablo y entregando y haciendo. Eso pasa en la vida real, ¿sí? A cambio de fama, a cambio de poder, a cambio de reconocimiento. Entonces podemos decir que si todo el mundo está bajo el maligno, claramente el diablo estaba ofreciéndole a Jesús algo razonable. ¿Estamos de acuerdo con eso? Tiene sentido la tentación. ¿Saben qué pasaba? Algo muy hermoso. El Señor sabe que está escrito, que a Él le serán entregados todos los reinos. Él ya venció, o sea, Él ya expuso a los principados y potestades, pero temporalmente el enemigo sigue operando en esta atmósfera y en este sistema. Ese juego se le va a acabar. Los reinos de la tierra, que en este momento, en el mundo incrédulo, le pertenecen al enemigo, algún día se van a postrar ante el Señor Jesucristo. Es que así está escrito en Apocalipsis 11:15, y el Señor sabía eso. Él decía, tengo que aguantar un poquito más, no es a esta manera, es a la manera y en el tiempo de mi Padre. Miren lo que dice Apocalipsis que va a pasar. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, miren qué hermosura esto, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Por supuesto que los reinos son del Señor Jesús, van a ser entregados ya oficialmente. Él ya venció para eso. Al diablo le queda poco tiempo operando, porque está escrito
que esos reinos se van a postrar. Toda rodilla se va a doblar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda rodilla se postrará ante Cristo, así como Satanás quiso que Cristo se postrara ante él. Amén. El Señor la tenía muy clara, el Señor tenía perspectiva eterna, gloria a Dios por eso, porque donde Él pierda la perspectiva, facilito cae, ¿cierto? Como nos pasa a nosotros, cada que se nos olvida que no somos de este mundo, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pero el Señor tenía clara la perspectiva, por eso por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él ve más allá, Él ve lo que viene, Él ve lo que el Padre va a hacer, entonces eso le ayudó a sostenerse. Después de eso, dice que Jesús le dijo, Mateo 4:10, vete Satanás, vete, fuera de aquí. ¿Por qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás proscuneo, ¿se acuerdan de esa palabra? Y a Él solo servirás, punto. ¿Sí? El diablo le estaba ofreciendo no solo que se postrara, sino que lo sirviera, que le cediera su voluntad para que terminara haciendo lo que el diablo le decía y de pronto adoptando un modelo de reino similar al que el diablo ha vendido durante todas estas generaciones, que es el modelo de autoridad y de reino del que estamos hablando, del reino de este mundo que trae tanta tristeza y tanta oscuridad. Ese escrito está, ¿se acuerdan que le dije que todos los escritos está del Señor en las 3 tentaciones estaban en Deuteronomio? Bueno, este también. Deuteronomio 6, del 13 al 14, y lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Si tienen que hacer algún juramento, juren solo en el nombre de Dios, aunque el Señor Jesucristo después dijo que no juráramos, pero estamos en Deuteronomio. Nunca abandonen a su Dios por adorar a los dioses de los países vecinos. Este es el discurso más importante que dio Moisés, porque es un súper discurso inmenso, hermoso y muy claro que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando ellos estaban a punto de pisar la tierra prometida y Moisés no los iba a acompañar. Entonces él les recuerda esto y el Señor Jesús se lo recuerda al diablo cuando está por allá sobre ese monte. Al Señor tu Dios adorarás y a nadie más servirás. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo nos aplica a nosotros? De muchas maneras. La Biblia dice, esta es una de las maneras. Mateo 6:24, en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer despacito este versículo que estamos bien de tiempo y ya faltan, creo que estamos ya en recta final acabando. Mateo 6:24 dice así: nadie puede servir a 2 señores. ¿Quién? Nadie. Por más buenas intenciones que tenga, por más que crea que sí, por más que a veces nos engañamos, nadie puede servir a 2 señores. ¿Por qué? Si estás sirviendo a 2 señores, de alguna manera le vas a dar más valor al uno que al otro. Mientras amas mucho a este, le quitas amor al otro señor. Menospreciar a uno y amar al otro. O sea, a uno le va a quitar precio por darle amor al otro. O querrá mucho al uno y despreciará. Despreciará es eso, devaluará, le quitará precio, le dará menor precio al otro. Y claramente él dice que hay un Señor que quiere entronarse del corazón de los hijos de Dios. Es casi una pugna por el amor, ¿sí? Por el amor del hombre. Dios quiere, nos dice, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Saben algo? Las riquezas quieren ser amadas. El dinero también quiere ser amado. El dinero también quiere entronarse, lo dice el Señor Jesús. Lo pone como un señor, obviamente es un señor con S minúscula, pero es alguien que quiere entronarse en el corazón de los hijos de Dios para que nosotros creemos que podemos servir a Dios, pero al mismo tiempo servir al Dios dinero con D minúscula. Y el Señor después dice, bueno, en Timoteo y en varias partes en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo recalca lo peligroso, no del dinero, lo peligroso del amor al dinero. Porque cuando amamos el dinero, estamos aborreciendo a Dios, así creamos que no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué nosotros damos
a la iglesia. ¿Por qué es importante partir el dinero? ¿Cómo se llama? Debilitar. La palabra diezmar, aunque no tiene nada que ver, pero la palabra diezmar, no piensen en el 10% como tal. Piensen en cuando usted dice el ejército está diezmado. ¿Qué significa? Debilitado, ¿cierto? Cuando debilitamos el dinero voluntariamente, lo que le estamos diciendo es, yo no dependo de ti. Yo tengo un Dios al que le sirvo y de quien dependo. Y mientras te debilito, te ubico en el lugar que te corresponde. Tu lugar es por debajo. Tu lugar es para que tú me sirvas, para que tú sirvas a Dios, para que tú sirvas al reino. Yo no vivo por servirle al dinero, ¿sí? No podemos vivir creyendo que amamos a Dios cuando nuestro bolsillo no se ha convertido, porque muy posiblemente estemos queriendo vivir para dos señores, queriendo servir a dos señores, y la Biblia dice que nadie puede hacer eso. Entonces, ahorita en el siglo actual podemos decir que parte de la tentación del enemigo sobre nuestra vida es también esa, ¿sí? Busca cómo enfocar toda tu vida en torno a lo material y vas a estar adorando a otro Dios, ¿sí? Claramente al Dios de las riquezas, que en el original griego es el Dios Mamón, ¿sí? Y Dios lo menciona así, dice, no se engañen. No crea que si usted tiene un problema con el dinero está bien con Dios. Si usted tiene un afecto más allá de lo normal por el dinero, no estás sirviendo a Dios, así creas que lo estás sirviendo. Amén. Amén hasta ahí. El diablo le quiso decir al Señor que se rindiera de esa manera a cambio de poder y de autoridad, quizás de poder adquisitivo y de todo lo que ofrecen los reinos de este mundo. Pero después de esta tercera respuesta, el diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. ¿Saben algo tan lindo? No sé si lo escribí. ¿Se acuerdan que en la segunda tentación el diablo le dijo al Señor Jesús, tírese? ¿Tírese que qué? Que Él va a mandar a sus ángeles a que le pongan cuidado. Qué hermoso. Porque el Señor esperó el momento y era en el tiempo de Dios. Eso ocurrió, claro, vinieron los ángeles a servir y a ministrar al Señor. Después de que fue poderoso y venció la tentación en su máximo grado de vulnerabilidad humana. No venció como Dios, Él venció como hombre. Así tenía que ser, porque fue Adán el que cedió ante la tentación. Él vino como el postrer Adán. El diablo se apartó de él por un tiempo. Claramente fue por un tiempo porque la pelea seguía. Y me pareció muy curioso. La batalla iba a seguir a lo largo de todo su ministerio terrenal, como también durará en nuestro caso hasta que estemos en la presencia del Señor. Amén. Todo esto que estamos aprendiendo acerca del ministerio del Señor en Cristología es para recordar que Él fue tentado con el principal propósito de estar capacitado para socorrernos, eso dice Hebreos, cuando nosotros seamos tentados. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal esta? Se supone que Él ya acabó la tentación del desierto. Miren esta tentación en la cruz. O sea, el Señor fue tentado hasta el último momento, ya colgado en la cruz. El diablo lo seguía tentando para que abortara el plan de redención. Mateo 27:40, imagínense, aquí el Señor está colgado en el madero ya. Está en la parte más álgida de la pasión, de su entrega, de su sacrificio. Y le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, ¿sálvate qué? ¿Se acuerda qué propósito tenía la primera tentación? Que Él por sí mismo convirtiera las piedras en pan. ¿Se acuerda? Una invitación a la autosuficiencia. Le dice, usted puede salvar, está salvando a otros. Usted es el salvador, ¿cómo usted no se va a poder salvar? ¿Cómo usted no va a poder bajar de esa cruz? Obviamente el Señor podía, ¿sí? Yo creo que esta tentación fue más fuerte, digo yo, desde acá, más fuerte que las del desierto, porque, aunque ya le faltaba poquito, ¿no? Pues sí, ya decía, ya aguanté lo más. No, pero muy duro, porque es que aquí está sufriendo el dolor, el pecado, la espalda del padre, mejor dicho. No, papi, esta fue peor. Bueno, yo no sé, él nos contará. Pero para mí esta fue peor. Mire lo que le dice, sálvate a ti mismo
Y la frasecita que él usaba, la que más le gustaba usar: ¿usted es hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, aún el Señor estaba en la cruz, quizás a minutos de morir, y el asqueroso diablo le sigue cuestionando su identidad de hijo. Además, porque seguramente lo escuchó cuando le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto? Eso es muy fuerte. Si usted es el hijo de Dios, está grave la cosa porque el papá lo abandonó. Y claramente el padre le dio la espalda por nosotros. Eso es muy fuerte. Él había podido bajarse. ¿Por qué no se bajó? Claramente por nosotros, porque tuvo su gozo puesto delante de él. Y eso lo ayudó a sostener su perspectiva eterna, su perspectiva futura. Si eres hijo de Dios, ¿vio? Evada a la cruz. Desciende de la cruz. El diablo le tenía pánico a esa cruz. Pánico a que él muriera en esa cruz. La Biblia dice que en esa cruz fueron expuestos los principados y potestades. Pero la victoria final no fue en la cruz, fue 3 días después, cuando resucitó. Pero el diablo no quería en ese momento que él dijera: consumado es. Eso estaba impidiendo el diablo en ese momento, que se oyera tetelestai, ¿cierto? Decía: tengo que impedirlo, hasta el último momento tengo que impedirlo. Y bueno, el diablo lo dejó y después seguiremos viendo, pero con esto cerramos la tentación. Si ustedes leen el capítulo 4, termina, termina la tentación, y el siguiente subtítulo, ¿pueden decirme cuál es? Cuando ya dice que el diablo le dejó. Dice: Jesús comienza su ministerio. Después de esto él quedó listo. Ahora sí, quedó listo y aprobado para ir a buscar discípulos a los cuales pudiera socorrer cuando estaban en tentación, porque ya estaba siendo tentado. Finalmente, ¿qué hora es? Bien. Adán y Cristo. Romanos 5 nos hace un paralelo espectacular. Ustedes que son juiciosos y estudiosos de la palabra, estudiense Romanos en el título donde dice Adán y Cristo, y ustedes mismos hagan el paralelo. Yo simplemente puse algunas frases, pero es hermoso la comparación de Cristo como segundo Adán que hace el apóstol Pablo. Simplemente para que tengamos en cuenta esto ya como resumen y cerrar la tentación. El primer Adán en las óptimas condiciones del Edén, porque a Adán no le faltaba nada, ni tenía hambre, ni tenía frío, ni tenía calor. En el Edén todo era perfecto. En las óptimas condiciones del Edén se dio ante la tentación del diablo. Pero Cristo, en medio del desierto y con mucha hambre, después de 40 días, no se dio. Y uno mira y ve que está como en desventaja, ¿cierto? El primer Adán cayó en el primer intento de tentación del diablo, comiendo del único árbol que le habían sido prohibido. En cambio Cristo, el postrer Adán, fue tentado en todo y resistió hasta el final. Adán introdujo el pecado a la raza humana y con el pecado introdujo la muerte y trajo condenación a todos los hombres. Cristo, el postrer Adán, venció el pecado, trajo la vida y la resurrección, con su obediencia justificó y salvó a todos los que confían en Él. Amén. Esto simplemente por mencionar algunos, pero si usted se lee el paralelo de Romanos 5, va a encontrar muchas más cosas que podemos ver que logró Cristo para resolver el asunto donde Adán se dio todo lo que el Padre le había dado. Amén, mis hermanos. Y lo vamos a dejar hasta ahí porque ya vamos a iniciar. Ahora sí, por fin, después de muchos miércoles, vamos a adentrarnos en el ministerio del Señor como tal. Pero sí ven que era muy importante comprender por qué esto está antes, no solo esto, sino todo lo que vimos del bautismo. ¿Por qué es tan importante comprender? El Señor tenía que estar capacitado para poder socorrernos como nuestro hermano mayor. Si no, no podríamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tendríamos un sumo sacerdote que no nos comprende. Eso dice Hebreos 4, pero podemos acercarnos, porque Él claramente nos comprende. Amén, mis hermanos, que el Señor nos siga explicando por su Espíritu cómo aplica esto
Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy 7 de mayo del 2025, en mi propia vida, en mi propio entorno, ¿cómo aplica todo esto que el Señor nos está recordando en su palabra? Amén, le damos gracias a Él, ¿cierto? Papá, gracias una vez más por tu palabra hermosa, por tu palabra eterna, gracias. Y como siempre te lo decimos, muchas gracias por Cristo. Gracias, gracias por ese maravilloso hermano mayor que soportó la tentación para socorrernos. Gracias. Y gracias, amado Jesús, por mantenerte firme, por amor al Padre y por amor a nosotros. Gracias. Espíritu Santo, sigue conjugando el verbo de vida en nuestro corazón. Sigue conjugando toda la obra del Hijo en nuestro ser, por favor. Enséñanos más y más y más. Danos hambre y sed por tu palabra, por comprenderla, por escudriñarla, por entenderla, por indagarla, por preguntarte. Danos hambre y sed de comprender los dichos de tu boca para poder vivir por el escrito está que venció la muerte, que venció la tentación, que venció al diablo. En el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo hermoso. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, guarda nuestras vidas y nuestras familias para tu gloria, papá. Amén y amén.